Hola a todos, y bienvenidos a la historia que te hará cuestionar la lealtad y el verdadero significado del poder. Antes de que empecemos, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte ni un solo relato impactante. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. La aguja del depósito de gasolina de su viejo Seat León temblaba en la zona roja, un reflejo perfecto del vacío que sentía en el alma de Adriana. La lluvia caía con furia sobre el parabrisas, difuminando las luces de Madrid, la ciudad que la había devorado y ahora la escupía sin piedad. Apenas una hora antes, tenía un esposo, un pequeño piso al que llamaba hogar y la frágil esperanza del bebé que crecía dentro de ella. Ahora solo le quedaba el eco de las últimas palabras de su esposo Esteban. No puedo tener un hijo. Me arrastra. Mi futuro vale más que esto, más que tú. Él había elegido la ambición, había elegido a otra mujer y la había desechado, embarazada y sin un céntimo, sin saber que la mujer que acababa de tirar a la basura podía comprar todo su futuro con el cambio que le sobraba en el bolsillo. Esta no es la historia de una mujer despreciada, es la historia de un imperio que contraataca. La vida, para Adriana y Esteban Costa, había sido como una frágil bola de nieve de cristal, hermosa dentro de su pequeño y hermético mundo. Su quinto piso sin ascensor, en un barrio menos glamuroso, era pequeño. Las tuberías gemían en invierno y el olor a estofado de la vecina era un residente permanente. Pero para Adriana era un palacio. Era el lugar donde Esteban, su apuesto y ambicioso marido, regresaba a casa de su puesto como asociado junior en Cortés en Asociados. Se quitaba su único buen traje y se convertía simplemente en su Esteban. Él le frotaba los pies cansados, después de sus dobles turnos en la cafetería, y le susurraba promesas de un futuro donde su mayor preocupación sería elegir en qué ciudad europea pasar el verano. Adriana había conocido a Esteban en la universidad. Ella, una huérfana sin familia de la que hablar, le contó una historia que provocó su simpatía y lo hizo sentir como su protector. Trabajó incansablemente, posponiendo sus propios sueños para apoyarlos de él. Cada euro que ganaba con las propinas iba a su fondo común, un tarro en la encimera de su cocina lleno de sus billetes arrugados y sus monedas sueltas. Ella creía en él con una lealtad feroz e inquebrantable que era absoluta. La primera grieta en su bola de nieve apareció hace 6 meses, cuando a Esteban le asignaron un proyecto importante directamente con Silvia Cortés, la hija del socio fundador de la firma, don Manuel Cortés. Silvia era todo lo que Adriana no era: serena, sofisticada, con un linaje que destilaba dinero de familia y un aire de superioridad que la seguía como un perfume caro. Esteban empezó a llegar a casa más tarde. El olor a grasa de cafetería en su ropa fue reemplazado por el tenue aroma del Chanel No. 5 de Silvia. Hablaba menos de su futuro y más de su trayectoria profesional. Silvia piensa que tengo un potencial real, decía, con los ojos brillando con una luz nueva y más dura. Me está presentando a gente importante. Adriana, siempre la esposa que apoya, solo sonreía y asentía, ignorando el nudo de inquietud que se apretaba en su estómago. Se dijo a sí misma que esto era el avance que habían estado esperando. Por él, por ellos. Entonces, 2 líneas azules en un test de plástico lo cambiaron todo. Ella había planeado una cena especial, un pequeño derroche en un bistec y una botella barata de sidra espumosa. Imaginó su cara, la sorpresa,
la alegría. Imaginó que se sentarían en su sofá desvencijado, con las manos sobre su vientre aún plano, planeando un futuro nuevo y más brillante con un tercer miembro. Cuando él finalmente entró, mucho después de la medianoche, ni siquiera notó la mesa cuidadosamente preparada. Estaba distraído, agitado, y olía a whisky y a ese maldito perfume. «Esteban, tengo algo que decirte», comenzó ella, con la voz temblando por una mezcla de emoción y nervios. «Ahora no, Adriana», espetó él, pasándose la mano por su cabello perfectamente peinado. «He tenido una noche increíble, una noche jodidamente buena». Ya, sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Silvia y su padre me llevaron al Club Siglo». «¿A mí? ¿Puedes creerlo?» El bistec se quedó frío en el plato. El gas de la sidra se disipó. «Eso es maravilloso, cariño, pero esto es importante». Ella tomó aire. «Esteban, estoy embarazada». El silencio que siguió fue pesado y asfixiante. El aire del pequeño piso pareció solidificarse, presionándolos. Esteban la miró, su expresión cambiando de sorpresa a incredulidad, y luego a algo frío y horriblemente calculador. Se dejó caer en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó si estaba feliz. Sus primeras palabras fueron: «Dios, no. Ahora no». «¿Qué quieres decir con ahora no?», preguntó Adriana, con el corazón empezando a latir con un ritmo doloroso y de pánico. «Esto es algo bueno. Un bebé, Esteban. Nuestro bebé». Él levantó la vista, y el hombre que ella amaba se había ido. En su lugar había un extraño, un hombre con los ojos fríos y calculadores, de un tiburón de la sala de juntas. «¿Un bebé?», se burló, la palabra sonando como veneno en su boca. «Adriana, ¿tienes idea de lo que está pasando en mi vida ahora mismo? Los Cortés están hablando de hacerme socio junior». «Socio junior, Silvia. Ella ve un futuro para mí. Para nosotros». «¿Para nosotros?». La palabra se atascó en su garganta. «¿Y qué hay de nosotros?». «Esto», dijo, gesticulando hacia su pequeño piso, a la vida que habían construido. «Esto», se rió, con un sonido amargo y feo. «Esto era un escalón, Adriana. Creí que lo habías entendido. Una camarera y un bebé. Esa no es la imagen de un socio junior en Cortés en Asociados. Es un ancla, un peso muerto». La crueldad de sus palabras la golpeó como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, con la mano yendo instintivamente a su vientre. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», susurró, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo que tienes que deshacerte de él», dijo, con la voz desprovista de emoción. «Es la única solución lógica». Las lágrimas corrieron por su cara, calientes y silenciosas. «No, no lo haré. Nunca podría». Él se levantó, su rostro una máscara de frustración y desprecio. «Entonces eres una tonta. Silvia y yo estamos hablando en serio. Su padre lo aprueba. Este es mi momento, Adriana, mi única oportunidad para la vida que merezco. No dejaré que tú, ni eso», gesticuló despectivamente hacia su vientre, «me lo arruinen». La puerta de entrada se abrió sin llamar. Silvia Cortés estaba allí, envuelta en un abrigo, mirando a Adriana con una expresión de puro desdén. «Esteban, cariño, ¿está esto resuelto?». Su voz era suave como veneno helado. «Silvia», dijo Esteban, su voz cambiando al instante, volviéndose más suave, suplicante. Silvia lo ignoró y dio un paso dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la blusa de maternidad desgastada de Adriana. «Ya veo. Así que la pequeña obra de caridad está tratando de atraparte. ¡Qué cliché!». Sacó una chequera de su bolso de diseñador. «Dejémonos de dramas.
¿Cuánto se necesita para que desaparezcas y te ocupes de tu problema? Adriana sintió una oleada de rabia, tan potente que momentáneamente eclipsó su dolor. Mi bebé no es un problema, y mi marido no está en venta. Silvia arqueó una ceja perfectamente esculpida. Oh, cariño, me temo que ya lo está. Y yo pagué el precio de venta. Miró a Esteban, que no podía encontrarse con su mirada ni con la de Adriana. Simplemente se quedó mirando al suelo, la imagen de un cobarde. «Fuera», dijo Adriana, con la voz baja y peligrosa. «Los dos, fuera de mi casa». «¿Tu casa?», Esteban finalmente habló, con la voz goteando con descendencia. «El contrato de alquiler está a mi nombre, Adriana. El trabajo que lo paga es mío. No tienes nada». Caminó hacia el armario, sacó su única maleta maltratada y la tiró al suelo. «Tú eres la que tiene que irse. Haré que mi abogado te envíe los papeles de divorcio. No intentes contactarme». «Esteban, por favor», suplicó ella. La lucha se drenó de ella, reemplazada por una profunda y helada desesperación. «No hagas esto. Te amo. Vamos a tener un bebé». Él no la miró. Simplemente se quedó junto a la puerta, manteniéndola abierta mientras el aire frío y lluvioso de la noche se precipitaba. «La vida que quiero está ahí fuera, Adriana, y no te incluye a ti». Silvia sonrió con una mueca triunfante y cruel en sus labios. Se acercó a Esteban, le pasó el brazo por el suyo y le dio a Adriana una última mirada despectiva. «Adiós, Adriana. Intenta tener una vida bonita». La puerta se cerró con un clic, un sonido tan definitivo como un disparo. Adriana se quedó sola en medio de la habitación, con el bistec sin comer, la sidra sin gas y la bola de nieve destrozada de su vida rodeándola. Lo único que le quedaba era la pequeña vida secreta que crecía dentro de ella y un nombre que no había pronunciado en 6 años. Un nombre que podía comprar y vender a Esteban Costa y a toda la dinastía Cortés 1000 veces. Dubois. Ella era Adriana Dubois, y su período de jugar a ser pobre había terminado oficial y dolorosamente. Las luces de la ciudad, una vez símbolos de sueños compartidos, eran ahora solo una cruel acuarela borrosa a través de sus ojos llenos de lágrimas. Adriana condujo sin rumbo, el motor fallido de su coche una enferma parodia de su propio corazón fallido. Cada esquina guardaba un recuerdo, la cafetería donde tuvieron su primera cita, el parque donde le había propuesto matrimonio con un anillo que compró a crédito, el cine donde compartieron palomitas y susurraron sobre el futuro. Todo era una mentira, una ficción cuidadosamente construida de la que ella había sido coautora de buena gana. El coche finalmente se detuvo en un callejón desolado y resbaladizo por la lluvia, a kilómetros de cualquier lugar que ella reconociera. El silencio era absoluto, roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo y sus propios sollozos ásperos. Estaba sin hogar, sin trabajo, embarazada y completamente sola. El cheque del que Silvia se había burlado seguía sobre la mesa, un insulto que ella habría quemado antes que cobrar. Durante unas horas aterradoras, conoció la verdadera desesperación. Sintió el borde frío y duro del fondo. Fue allí, acurrucada en el asiento del conductor de un coche muerto, donde el dolor comenzó a cuajarse. Se retorció y se endureció, enfriándose de un mar de dolor fundido a algo afilado y sólido. Acero. La chica que lloraba y que amaba a Esteban Costa murió en ese callejón. En su lugar, una mujer que no había sido en mucho tiempo comenzó a despertar. Encontró un teléfono público, una reliquia de otra época, al igual que la parte de ella que estaba a punto de resucitar. Sus dedos estaban entumecidos,
mientras marcaba un número grabado en su memoria, un número al que se había jurado a sí misma que nunca volvería a llamar. Sonó 1, 2 veces, antes de que una voz clara y familiar respondiera. Una voz que pertenecía a un mundo de trajes a medida y escritorios de caoba. «Kensington, Arturo», susurró ella, con la voz quebrada. «Soy yo. Soy Adriana». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, un silencio tan profundo que pensó que podría haber colgado. «Señorita Dubois, Dios mío, ¿dónde está? ¿Está bien?» El barniz profesional se había ido, reemplazado por una preocupación genuina y urgente. «No, Arturo, no estoy bien», dijo, una nueva ola de lágrimas amenazando. «Te necesito volver a casa». Las palabras se sentían extrañas, como un idioma que había olvidado. El hogar no era el piso abarrotado. El hogar era un conglomerado global multimillonario en expansión, una dinastía construida por su formidable y controlador padre, Sébastien Dubois. Había huido de ese mundo 6 años antes, desesperada por una vida normal, por un amor que no fuera una transacción, por una identidad que no fuera solo la heredera Dubois. Había encontrado lo que pensó que era amor, y había resultado ser la transacción más brutal de todas. En una hora, un elegante coche negro, tan fuera de lugar en el mugriento callejón que parecía una nave espacial, se detuvo junto a ella. Un chófer con un traje negro abrió la puerta, y Adriana, con su ropa barata y húmeda, salió de una vida y entró en otra. El viaje de regreso fue un borrón. La llevaron a un aeródromo privado, a un Gulfstream que estaba en espera para su familia. Arturo Kensington, de 24 años, el consejero más confiable de su padre y el hombre que la había conocido desde que era una niña, la estaba esperando a bordo. Era mayor, con más canas, pero sus ojos tenían la misma inteligencia tranquila y bondad que ella recordaba. No se entrometió ni hizo preguntas. Simplemente la envolvió en una manta de cachemir, le ordenó una comida caliente y le habló en tonos suaves. «Tu padre nunca dejó de buscarte, Adriana», dijo en voz baja mientras el jet ascendía a las nubes, dejando atrás la ciudad de su desamor. Sus métodos eran poco ortodoxos, pero nunca perdió la esperanza. Su padre, Sébastien Dubois, era un titán de la industria, un negociador despiadado que veía el mundo en términos de activos y pasivos. Él había querido fusionar su vida con otra familia poderosa para asegurar la dinastía. Su negativa, su escape, había sido el acto de desafío final. Cuando aterrizaron en Ginebra, su padre no estaba allí para recibirla. Era un movimiento calculado. Ella lo sabía. Estaba reafirmando su poder. La llevaron a la extensa finca Dubois, a orillas del lago de Ginebra, un lugar que no había visto desde que tenía 21 años. El personal se alineó en el gran pasillo, con sus rostros impasibles. Ya no era un hogar, era un cuartel general. Pasó las primeras semanas en un estado de animación suspendida, sanando físicamente, pero alimentando una ira fría y creciente en su interior. Arturo se convirtió en su confidente. Le contó todo sobre Esteban, la cafetería, las mentiras, el embarazo, la brutal traición final. No se guardó ni un solo detalle. Arturo escuchó, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, él la miró, con la mirada firme. «¿Qué quieres hacer, Adriana?» La vieja Adriana habría querido esconderse, criar a su hijo en una tranquila oscuridad, pero ella se había ido. «Quiero aprender», dijo,
con la voz clara y fuerte por primera vez en meses. Huí de este mundo porque no lo entendía. Ahora quiero controlarlo. Quiero que me enseñes todo lo que mi padre iba a hacer. Finanzas, adquisiciones, estrategia de derecho corporativo. Todo. ¿Y los Costa? ¿Los Cortés? Preguntó Arturo, sabiendo ya la respuesta. Una sonrisa gélida tocó los labios de Adriana. Son un pasivo, y la primera lección de Dubois Global es que cortamos nuestros pasivos, pero no rápidamente. Quiero que construyan su castillo de naipes tan alto como puedan. Quiero que se sientan seguros, exitosos y poderosos. Y luego voy a sacar la única carta que está en la base y ver cómo todo se viene abajo. Su padre finalmente la convocó a su oficina un mes después. La habitación era intimidante, con ventanas del suelo al techo que daban al lago y un escritorio del tamaño de un coche pequeño. Sébastien Dubois estaba sentado detrás de él, un hombre que irradiaba poder. Era mayor, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. «Fuiste una tonta», dijo, con la voz grave. No era una acusación. Era una afirmación de un hecho. «Sí, lo fui», asintió Adriana, sin inmutarse al mirarlo a los ojos. «Fui una tonta al pensar que podía encontrar valor en un mundo que no lo entiende. Fui una tonta al cambiar un derecho de nacimiento por una fantasía. Un destello de algo, de sorpresa, de respeto, cruzó su rostro. «Y ahora soy tu hija de nuevo», dijo ella. «Pero no seré un peón en tu juego, padre. Seré una jugadora. Quiero mi asiento en la mesa. Quiero el control de mi propio fondo fiduciario y quiero acceso a los mejores tutores y analistas que emplea Dubois Global. A cambio, haré que esta empresa gane más dinero del que jamás soñaste». Durante los siguientes 4 años, Adriana desapareció del mundo. Se sumergió en un crisol de educación. Trabajó 18 horas al día, alimentada por el café y un ardiente deseo de venganza. Aprendió a diseccionar un balance con precisión quirúrgica, a detectar las tendencias del mercado antes de que ocurrieran, a librar una guerra corporativa con la crueldad de una general experimentada. Ya no era solo la heredera, se estaba convirtiendo en la emperatriz. 7 meses después de su regreso a Ginebra, dio a luz a un niño sano. Lo llamó Noé. Tenía sus ojos y una fuerza tranquila que ella atesoraba. Mientras lo sostenía en sus brazos en la suite de hospital, estéril y lujosa, mirando los Alpes nevados, le hizo una promesa silenciosa. Él no era el producto de un corazón roto. No era un símbolo de traición. Él era la razón. Él era el futuro. Era el único accionista de su corazón y la motivación para la guerra que estaba a punto de librar. Ella dejó pasar 5 años. 5 años para que Esteban subiera en su asqueroso escalón. 5 años para que él y Silvia se convirtieran en la pareja de oro del panorama financiero de la ciudad. 5 años para que se olvidaran de la camarera embarazada que él había echado a la lluvia. 5 años era tiempo suficiente. El plazo de prescripción de su traición había terminado. Era hora de volver a la ciudad que la había echado, no como Adriana Costa, la víctima rota, sino como A.M. Dubois, la arquitecta de su ruina. 5 años le habían sentado muy bien a Esteban Costa. Vivía en un extenso ático con vistas panorámicas de la ciudad, un mundo de distancia del 5º piso sin ascensor, que ahora recordaba con un escalofrío. Su guardarropa consistía en trajes hechos a medida. Su muñeca lucía un Patek Philippe y su garaje albergaba un brillante Maserati negro. Ya no era un asociado junior. Era vicepresidente senior en Cortés en Asociados, y su compromiso con Silvia Cortés lo convertía en el heredero aparente del trono de su suegro. Se había convertido en todo lo que siempre había querido ser: exitoso,
respetado, poderoso y rico. Él y Silvia eran los favoritos de la sociedad de la ciudad. Sus fotos adornaban regularmente las páginas de sociedad. Eran la pareja perfecta, una unión de dinero antiguo y ambición nueva. El recuerdo de Adriana se había desvanecido en una nota a pie de página aburrida e inconveniente en la historia de su vida. Se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, lo único que un hombre con su ambición podría haber hecho. Había hecho una ruptura limpia. Había enviado los papeles de divorcio a la última dirección que tenía de ella, un destartalado refugio para mujeres en el que aparentemente se había quedado durante una semana antes de desaparecer por completo. Regresaron sin abrir. Había contratado a un investigador privado durante un mes más para apaciguar su propia conciencia que por cualquier preocupación real. El investigador no encontró nada. Adriana Costa, la pobre camarera embarazada, simplemente se había desvanecido. Esteban se dijo a sí mismo que probablemente había conocido a otra persona, otro hombre simple para su vida simple. Imaginó que había tenido al hijo y que vivía en algún lugar, en una vivienda subvencionada, un destino que él consideraba a la vez lamentable y merecido. Era una historia ordenada y pulcra que le permitía dormir profundamente en sus sábanas de 1000 hilos. Había escapado. Había ganado. Su vida era una jaula dorada, y él ignoraba felizmente los barrotes. El primer indicio de una tormenta llegó un martes por la mañana. No llegó como un trueno, sino como un susurro en los sagrados pasillos de Cortés en Asociados. Un importante acuerdo de desarrollo inmobiliario que estaban financiando, el ambicioso proyecto Fénix, se había topado con un obstáculo. Una pequeña y desconocida firma de inversión, Orion Holdings, había comprado silenciosamente la deuda de 2 subcontratistas clave, dándoles efectivamente una palanca sobre todo el cronograma del proyecto. Don Manuel Cortés, un hombre cuyo temperamento era tan legendario como su fortuna, estaba furioso. ¿Quién diablos es Orion Holdings?, tronó en la sala de juntas, su voz resonando en la caoba pulida. Descubre quién está detrás de esto y haz que este problema desaparezca, Esteban. Este proyecto es mi legado. En ello, don Manuel, dijo Esteban, con su habitual confianza suave, aunque un cosquilleo de inquietud le recorrió la columna vertebral. Era un problema menor, una molestia, pero era descuidado. Puso a sus mejores analistas a trabajar. Los informes que regresaron eran frustrantemente vagos. Orion Holdings era una empresa fantasma, su propiedad oculta detrás de capas de corporaciones internacionales. Pero el dinero, el capital real, parecía remontarse a una sola fuente poderosa, una firma de capital privado europea que había estado haciendo movimientos agresivos y brillantes en todo el mundo. El nombre se susurraba con una mezcla de asombro y miedo en los círculos financieros. Dubois Capital. El nombre no significaba nada para Esteban. Era solo otro tiburón en un mar de tiburones. Pasó una semana tratando de iniciar un diálogo con Orion Holdings, pero sus llamadas no fueron respondidas. Sus correos electrónicos fueron ignorados. No estaban negociando. Simplemente estaban sentados allí, un objeto silencioso e inamovible en el camino de su mayor acuerdo. La presión de don Manuel Cortés aumentaba a diario. Su relación con Silvia, que se basaba más en la ambición mutua que en el afecto genuino, comenzó a mostrar grietas bajo la tensión. «Le dijiste a mi padre que tenías esto controlado», dijo Silvia una tarde, con la voz aguda mientras bebía su chardonnay.
Este pequeño contratiempo te está haciendo parecer incompetente. No es un contratiempo, es una jugada estratégica de un competidor. Lo estoy manejando, insistió él, aflojándose la corbata. Comenzó a tener sueños extraños, sueños de lluvia y un coche averiado, el débil olor a café de cafetería, los ojos acusadores de una mujer que había intentado tanto olvidar. Se despertaba bañado en sudor frío, el lujo de su ático sintiéndose como una prisión. Lo descartó como estrés. Un mes después, aterrizó un segundo golpe. Un reputado medio de noticias financieras publicó una historia que detallaba posibles violaciones de la regulación ambiental en el sitio de construcción del proyecto Fénix. Era una infracción menor, algo que normalmente se manejaría con una multa discreta, pero la historia fue escrita con tanta precisión, respaldada por memorandos internos filtrados, que causó una pesadilla de relaciones públicas. Las acciones de Cortés en Asociados cayeron un 7%. Los inversores se pusieron nerviosos. Esteban sentía que estaba luchando contra un fantasma. Estos ataques eran demasiado precisos, demasiado bien cronometrados. Alguien no solo estaba compitiendo con ellos, sino que estaba tratando de desmantelarlos, pieza por pieza. La fuente de la filtración era imposible de rastrear, pero el periodista que publicó la historia había recibido recientemente una subvención muy generosa de una fundación filantrópica, una fundación cuyo principal benefactor era, según los registros públicos, la familia Dubois. Aún así, el nombre no significaba nada. Era una coincidencia. Tenía que serlo. La pieza final del rompecabezas, encajó durante una tensa reunión con la junta directiva de la firma. Su prestamista principal para el proyecto Fénix, un importante banco internacional, estaba exigiendo una parte de su préstamo debido a la inestabilidad del proyecto. Fue un golpe demoledor. ¿Quién está detrás de esto?, exigió don Manuel Cortés, con la cara púrpura de rabia. ¿Quién los está presionando? El jefe de la asesoría jurídica de la firma, un hombre llamado Peterson, se aclaró la garganta nerviosamente. Señor, parece que en los últimos 6 meses, Dubois Capital se ha convertido en un socio significativo, aunque silencioso, en la división de préstamos globales del banco. Han adquirido una participación de control. Esteban sintió un escalofrío repentino e inexplicable. Dubois Capital. El nombre ya no era solo un nombre. Era un espectro, una mano fantasma, guiando todas sus desgracias. «Quiero una reunión», rugió don Manuel. «No me importa quién sea este Dubois. Métanlo en una habitación. Haremos un trato. Todo el mundo tiene un precio». Peterson palideció ligeramente. «Esa es la otra cosa, señor. Lo hemos estado intentando. Han sido esquivos. Pero su principal representante en España ha finalmente accedido a una reunión para discutir la adquisición completa de los activos en peligro del proyecto Fénix». «¿Quién es?», preguntó Esteban, inclinándose hacia adelante. «¿Con quién nos reunimos?». Peterson miró el archivo que tenía en las manos. «La representante vuela desde Ginebra mañana. Todas las comunicaciones han sido a través de su jefe de personal. No sabemos mucho, solo su nombre y título». Hizo una pausa, hojeando una página. «Es la CEO de operaciones europeas para la cartera de Dubois. Su nombre es A.M. Dubois». El aire en la sala de juntas del piso 40 de Cortés en Asociados era denso con una tensión que el sistema de climatización de última generación no podía dispersar. Esteban se paró junto a don Manuel Cortés, ambos hombres mirando el horizonte de la ciudad, sus reflejos mirándolos como fantasmas. Iban vestidos con sus mejores trajes, armadura corporativa,
para una batalla que no entendían del todo. Silvia estaba ligeramente detrás de ellos, con los brazos cruzados, su expresión una máscara de irritación nerviosa. Para Esteban, las últimas 24 horas habían sido un borrón de ansiedad. El nombre Dubois se había convertido en una obsesión. Había pasado la noche buscando frenéticamente en Internet, encontrando solo artículos pulidos y asépticos sobre una familia europea recluida e increíblemente rica, y su imperio en expansión e impenetrable. Dubois Global. Había fotos del patriarca, Sébastien Dubois, un hombre que parecía poder comandar ejércitos con una sola mirada, pero de AM. Dubois, la CEO de operaciones europeas, no había nada, ni fotos, ni entrevistas, ni presencia en las redes sociales. Era un fantasma, una cifra, con una reputación de eficiencia despiadada. «Recuerda que entramos fuertes», gruñó don Manuel, ajustándose la corbata por 10ª vez. «Quieren el proyecto Fénix. Pueden tenerlo, pero van a pagar una prima. Esto es una negociación, no una rendición». Esteban asintió, pero su confianza se sentía como una cáscara hueca. Se sentía como un hombre preparándose para luchar contra un huracán con una raqueta de tenis. Estos no eran solo competidores, eran depredadores del ápice. Los ataques a su firma habían sido demasiado íntimos, demasiado precisos. Se sentía personal. Exactamente a las 10:00 a.m., las puertas de la sala de juntas se abrieron. Entraron 2 figuras. La primera era un hombre de unos 60 y tantos años, con cabello plateado, un traje impecablemente hecho a medida y un aire de autoridad tranquila. Esteban lo reconoció por su investigación. Arturo Kensington, el legendario mano derecha y principal consejero del propio Sébastien Dubois. El hecho de que Kensington estuviera aquí en persona envió una sacudida de alarma a la sala. Esto era un trato más grande de lo que habían imaginado, pero fue la persona que lo siguió la que hizo que el aire se congelara. Era alta y elegante, moviéndose con una gracia que parecía silenciar el aire a su alrededor. Llevaba un traje de pantalón azul marino, hecho a medida que gritaba poder discreto y riqueza sobria. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante y pulcro, revelando un rostro que era a la vez familiar y aterradoramente nuevo. Sus rasgos eran los mismos, los pómulos altos, los labios carnosos, la forma de sus ojos, pero la suavidad se había ido. La calidez, la vulnerabilidad, la mirada de una mujer que trabajaba en dobles turnos en una cafetería, todo había sido quemado y reemplazado por una fuerza pulida e inflexible. Sus ojos, los mismos ojos castaños profundos que solían mirarlo con tanta adoración, ahora eran fríos, analíticos y completamente desprovistos de reconocimiento. Recorrieron la habitación, sobre don Manuel, sobre Silvia y finalmente sobre él, con el interés distante de una reina que inspecciona a sus súbditos. La sangre de Esteban se heló. Su corazón golpeó contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula que él mismo había construido. El olor a lluvia de una noche olvidada hace mucho tiempo pareció llenar sus fosas nasales. No podía ser. Era imposible. «Don Manuel Cortés», dijo Arturo Kensington, con la voz suave como la seda. «Permítame presentarle a la señorita A.M. Dubois, CEO de nuestra división europea». Don Manuel dio un paso adelante, con la mano extendida. «Señorita Dubois, es un placer. Soy don Manuel Cortés, y esta es mi hija Silvia, y nuestro vicepresidente senior Esteban Costa. Audrey». Era Adriana.
Adriana no extendió la mano. Le dio a don Manuel un asentimiento breve, casi imperceptible. Su mirada se detuvo en Esteban por una fracción de segundo más, un destello de algo ilegible en sus profundidades, antes de volverse opaca una vez más. «Señor Cortés», dijo. Su voz fue el mayor shock de todos. Era más grave, más suave, con el acento leve y cortado de alguien educado en las mejores escuelas europeas. La voz amable y sincera que había susurrado «te amo» se había ido, reemplazada por la cadencia fría y mesurada del mando. «No perdamos el tiempo en formalidades. Mi vuelo de regreso a Ginebra es esta tarde». Los tres se quedaron en un silencio atónito. Esteban sintió que el suelo se había caído de debajo de él. Su mente se tambaleó tratando de conectar los puntos. La pobre huérfana, el imperio Dubois, la destrucción sistemática y dirigida de su carrera. No fue una coincidencia. Fue un plan, un acto de venganza meticulosamente elaborado y de 5 años de duración. Adriana y Arturo tomaron asiento en el lado opuesto de la vasta mesa. Ella colocó un portafolio delgado encuadernado en cuero frente a ella. Pero no lo abrió. No lo necesitaba. Ya lo sabía todo. «El proyecto Fénix está fallando», comenzó, su tono plano y fáctico. «Su financiación es inestable. Su construcción está estancada por incumplimientos regulatorios y su imagen pública está destrozada. Están perdiendo dinero y credibilidad a raudales». Don Manuel se erizó. Su cara enrojeció. «Ahora mire aquí, señorita Dubois. Estos son contratiempos temporales». «No son contratiempos, señor Cortés», lo interrumpió Adriana, su voz cortando su fanfarronería como un trozo de hielo. «Son síntomas de una enfermedad terminal dentro de su empresa, una enfermedad de apalancamiento excesivo y liderazgo deficiente». Sus ojos se dirigieron a Esteban por un momento. «Mi firma, a través de su subsidiaria Orion Holdings, ahora controla el camino crítico de su proyecto. La noticia que expuso sus violaciones ambientales provino de datos que adquirimos. La presión sobre su prestamista provino de nosotros. Cada uno de sus contratiempos durante los últimos 6 meses se originó en mi escritorio. La confesión fue entregada con tanta calma, con tanta naturalidad, que fue más devastadora que cualquier acusación a gritos. Fue una declaración de guerra total. Silvia fue la primera en encontrar su voz, aguda e incrédula. «Estás admitiendo sabotaje corporativo». Adriana giró la cabeza lentamente para mirar a Silvia. «Estoy admitiendo una adquisición estratégica de un activo en dificultades, señorita Cortés. Su empresa era simplemente demasiado arrogante para verlo. Vieron una molestia. Yo vi una oportunidad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Estamos preparados para ofrecerles 30 céntimos por euro por todo el proyecto. Eso incluye la tierra, los planos y toda la deuda asociada. Es una oferta generosa. Salvará a su empresa de la bancarrota y les permitirá irse con un rastro de dignidad». 30 céntimos por euro era un insulto. Era la oferta de un depredador diseñada para lisiarlos. «¡Eso es indignante!» Don Manuel golpeó la mano sobre la mesa. Adriana no se inmutó. «La oferta está sobre la mesa por 1 hora. Después de eso, baja a 20 céntimos y comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la deuda del subcontratista, lo que congelará su construcción indefinidamente y provocará un incumplimiento de su préstamo principal. La elección es suya». Esteban finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y ronco. «Adriana». El nombre flotó en el aire como una palabra prohibida. Adriana le prestó toda su atención por primera vez. La máscara de la CEO se deslizó por solo un segundo
y en sus ojos, él vio un destello de la mujer que había destruido. Un destello de inmenso dolor antiguo, ahora forjado en algo irrompible. «Lo siento», dijo ella, con la voz goteando ironía glacial. «¿Nos conocemos?» La negación fue más brutal que cualquier admisión. Ella lo estaba borrando su pasado, borrando todo. Él la miró, la mujer que había echado a la lluvia, ahora sentada frente a él, sosteniendo el destino de todo su mundo en sus manos perfectamente cuidadas. La había tirado a la basura porque pensó que no era nadie. Acababa de descubrir que era una reina y había regresado para quemar su reino hasta los cimientos. Dale like si crees que la venganza de A.M. Dubois es una de las más épicas que has escuchado. Y ahora, ¿qué harías tú en el lugar de Esteban? ¿Te rendirías o intentarías luchar? Deja tu opinión en los comentarios. La hora que Adriana les dio fue la hora más larga de la vida de Esteban. La sala de juntas, una vez un símbolo de su poder y éxito, se convirtió en una olla a presión de pánico y recriminación. En el momento en que Adriana y Arturo se fueron, la fachada de unidad se desmoronó. «¿Qué diablos fue eso, Esteban?», rugió don Manuel, con la cara de un púrpura veteado. «Tú la conoces. Usó tu nombre de pila». «No. Quiero decir, conocía a alguien llamada Adriana hace años», tartamudeó Esteban, su mente un torbellino caótico. «Hace mucho tiempo. No era nadie, una camarera. Me dijo que era huérfana. No puede ser la misma persona». «A mí no me parece una don nadie», chilló Silvia, su voz estridente por el pánico. «Parece que podría comprar todo este edificio con su dinero para el almuerzo, y nos la tiene jurada a nosotros, a ti. ¿Qué le hiciste?» Esteban no podía responder. ¿Cómo podría explicar? «La dejé cuando estaba embarazada y sin un céntimo para estar contigo, Silvia. La eché a la lluvia porque pensé que no valía nada». La verdad era una bomba tóxica que aniquilaría lo que quedaba de su vida. Los equipos legales y financieros de la firma se movilizaron, ejecutando modelos y haciendo llamadas frenéticas. La conclusión fue unánime y sombría. La evaluación de Adriana había sido brutalmente precisa. Estaban atrapados. Sus movimientos habían sido tan estratégicos, tan impecablemente ejecutados, que los tenía en un jaque mate corporativo. Rechazar su oferta significaba una bancarrota rápida y pública. Aceptarla significaba la ruina financiera, una derrota humillante de la que la firma de Cortés en Asociados probablemente nunca se recuperaría. Con minutos de sobra, un don Manuel Cortés sudoroso y derrotado hizo la llamada. Aceptaron la oferta. El proyecto Fénix. Su legado fue vendido por chatarra, pero Adriana acababa de empezar. La adquisición del proyecto no era el final del juego. Era simplemente el disparo de apertura. En las semanas siguientes, el mundo de Esteban se desmoronó, hilo por hilo. Adriana, operando como la enigmática A.M. Dubois, era una fuerza invisible e implacable. Primero comenzó la humillación social. Un columnista de chismes de sociedad, que antes se había desvivido por Esteban y Silvia, publicó una nota anónima sobre un prominente pez gordo de las finanzas que había descartado brutalmente a su primera esposa embarazada por una vida de lujo. Los detalles eran lo suficientemente vagos como para evitar una demanda, pero lo suficientemente específicos como para que todos en su círculo supieran exactamente de quién se trataba. Los susurros siguieron a Esteban y Silvia en galas de caridad y cenas en el club de campo. Los viejos amigos se distanciaron. Las invitaciones comenzaron a escasear. A continuación, Adriana fue a por su reputación profesional. No se limitó a hacerse cargo del proyecto Fénix. Lo transformó.
En 2 meses bajo su liderazgo, el proyecto fue rebautizado como El Meridiano. Los problemas regulatorios desaparecieron. La financiación se reestructuró con una infusión de capital de Dubois y la construcción se reanudó a un ritmo vertiginoso. Ella emitió un comunicado de prensa, no solo anunciando el resurgimiento del proyecto, sino detallando la mala gestión anterior y el liderazgo casi catastrófico bajo Cortés en Asociados, nombrando específicamente a Esteban Costa como el ejecutivo que lo había llevado a la ruina. Era un paria en su propia oficina. Sus colegas evitaban su mirada. Los analistas jóvenes que una vez lo idolatraban, ahora lo miraban con lástima o desprecio. Don Manuel Cortés, su mentor y futuro suegro, ahora lo miraba con un odio no disimulado. Vio a Esteban no como su sucesor, sino como el hombre que había traído esta maldición sobre su casa. La tensión en su relación con Silvia se volvió insoportable. Sus discusiones eran frecuentes y viciosas. «Todo esto es culpa tuya», le gritó ella una noche en su ático silencioso y opulento. «Lo que le hiciste a esa mujer, la trajiste de vuelta como un monstruo. Está destruyendo la empresa de mi padre. Está destruyendo mi vida. Nuestra vida», corrigió él con voz desesperada. «Lo hice por nosotros». «Ya no hay nosotros», respondió Silvia, con los ojos fríos. «Solo hay este desastre que has creado. Se suponía que eras mi socio, un activo. Ahora, eres solo un pasivo. El más grande que tengo». El golpe final vino directamente de Adriana. Ella le robó a todo su equipo de análisis de alto rendimiento. No con simples ofertas de más dinero, sino con la promesa de trabajar en proyectos globales innovadores, de ser parte del imperio Dubois. Les ofreció un futuro, algo que Esteban ya no podía proporcionar. Se quedó con una tripulación esquelética, una carga de trabajo imposible y el fantasma de su antiguo éxito. Empezó a verla por todas partes. Un destello de una mujer con cabello oscuro, subiendo a un coche negro. El destello de un traje azul marino en un vestíbulo lleno de gente. Se volvió paranoico, atormentado. La ciudad que había sido su reino ahora se sentía como su coto de caza personal. Intentó contactarla. Envió correos electrónicos a su dirección corporativa suplicando una reunión. No fueron respondidos. Intentó llamar a su oficina, solo para ser educadamente, pero firmemente, bloqueado por una falange de asistentes. Incluso en un momento de pura desesperación, condujo hasta la dirección de la nueva sede del proyecto El Meridiano, con la esperanza de encontrarla. Fue detenido en la puerta por seguridad y amenazado con una orden de alejamiento. Ella se había hecho completamente inaccesible, una diosa en una montaña, emitiendo juicios desde lo alto, mientras él se quedaba vagando en el desolado valle de las consecuencias que ella había diseñado. Estaba perdiendo su trabajo, su prometida, su reputación, su cordura. Le había quitado todo hace 5 años, y ella ahora se lo estaba devolviendo con creces, con intereses. Se dio cuenta, con un horror creciente y nauseabundo, de que ella no solo estaba tratando de arruinarlo, lo estaba borrando sistemáticamente del mundo que él había pagado con el corazón de ella. La citación llegó un viernes por la tarde. No era una invitación formal, sino un correo electrónico simple y austero de la dirección de Arturo Kensington. La señorita Dubois le verá. 4 p.m., edificio El Meridiano, piso 50. Venga solo. Esteban sintió una oleada de terror y un extraño y desesperado alivio. La guerra silenciosa había terminado. Esta era la confrontación final. Pasó las siguientes 2 horas aturdido. Se duchó y se puso su mejor traje, aunque se sentía como si estuviera vistiendo un cadáver.
Se miró en el espejo y vio a un extraño, el hombre confiado y despiadado, que había descartado a Adriana se había ido, reemplazado por un caparazón demacrado y roto. Había ojeras debajo de sus ojos y sus manos temblaban ligeramente. El baúl del edificio. El meridiano era un brillante testimonio del poder de Adriana. Era el antiguo proyecto Fénix, renacido como un rascacielos de vidrio y acero resplandeciente que dominaba el horizonte de la ciudad. Era la lápida de su carrera. Fue acompañado por un guardia de seguridad silencioso a un ascensor privado. El viaje al piso 50 fue tranquilo, ascendiendo a través de las nubes. Las puertas se abrieron directamente a una oficina vasta y minimalista. La pared oeste era un solo panel de vidrio que ofrecía una vista impresionante y divina de la ciudad que una vez pensó que poseía. Adriana no estaba detrás del escritorio enorme y vacío. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, mirando el mundo de abajo. «Es una vista, ¿no?», dijo ella, su voz tranquila y uniforme, sin darse la vuelta. «Desde aquí arriba, todo parece tan pequeño, insignificante». «Adriana», exhaló él, su voz apenas un susurro. Ella se dio la vuelta lentamente. Hoy iba vestida con un vestido simple, pero exquisitamente hecho a medida, de color crema. Se veía serena, poderosa y completamente intocable. No había ira en su rostro, solo una profunda y escalofriante quietud. «Le pedí que no usara ese nombre», dijo fríamente. «Adriana Costa murió hace 5 años en un coche averiado en un callejón sin nombre. Usted la mató. Yo soy la señorita Dubois». «Por favor», dijo él, dando un paso adelante. «Necesitamos hablar. ¿Qué quiere de mí?» «Dinero. No me queda mucho, pero le daré lo que quiera. Simplemente haga que esto se detenga». Una pequeña y amarga sonrisa tocó sus labios. «¿Dinero? ¿Cree que esto es por dinero?» Ella gesticuló alrededor de la magnífica oficina. «Usted no tiene nada que yo pueda querer, señor Costa». Caminó hacia su escritorio, sus movimientos fluidos y deliberados. No se sentó, sino que se apoyó en él, cruzando los brazos. «Durante 5 años», comenzó, su voz una hoja baja y melódica. «Ha vivido en un ático construido sobre una mentira. Usó trajes pagados por mi corazón roto. Brindó por su éxito con una mujer por la que cambió su alma. Construyó un reino sobre mis ruinas. ¿Alguna vez pensó en mí?» «Claro que sí, yo». «No mienta», lo interrumpió con la voz aguda. «Ya no. No pensó en mí. Creó una narrativa conveniente donde me desvanecí. Un fantasma que podía ignorar con seguridad. Porque para recordarme de verdad, para recordar lo que hizo, tendría que admitir para sí mismo el tipo de hombre que realmente es. Un cobarde, un oportunista y un ladrón». Él se estremeció como si hubiera sido golpeado. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado. «Te amaba, Esteban», continuó ella, y por primera vez un destello de la vieja Adriana, un atisbo de dolor puro, apareció en sus ojos. «Creía en ti. Fregaba suelos y servía comida grasienta para que pudieras perseguir tu sueño, que pensé que era nuestro sueño. Habría hecho cualquier cosa por ti, y cuando vine a ti con la noticia más preciada que una persona puede compartir, la de nuestro hijo, me miraste y viste un pasivo, un lastre para tu carrera. Usted y esa mujer venenosa me tiraron como basura». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esteban. Lo vio todo de nuevo. La lluvia, su rostro suplicante, la finalidad de la puerta que se cerraba. «Fui un tonto», se ahogó. «Fui ambicioso. Me equivoqué. Lo siento mucho». «¿Lo siente?». Adriana se rió,
un sonido desprovisto de todo humor. Sentirlo no trae de vuelta las noches que pasé en un refugio para personas sin hogar, aterrorizada, embarazada y sola. Sentirlo no borra el hecho de que intentó convencerme de extinguir la vida de mi propio hijo por su conveniencia. Se apartó del escritorio y caminó lentamente hacia él, rodeándolo como un depredador. Así que no, esto nunca se trató de dinero. Se trató de una contabilidad, un equilibrio de las cuentas. Usted se llevó mi casa, así que yo me llevé su empresa. Usted destruyó mi nombre, así que yo destruí su reputación. Usted se llevó mi futuro, así que yo me llevé el suyo. Ojo por ojo, señor Costa. Es la primera regla de los negocios, ¿no? Él ahora lloraba abiertamente, la vergüenza y el arrepentimiento inundándolo en una ola nauseabunda. ¿Qué puedo hacer? Haré lo que sea para enmendarlo. No hay nada que pueda hacer, dijo ella, su voz suavizándose, pero no con lástima. Era la suavidad de la finalidad. Porque todavía no entiende lo que realmente perdió. Ella regresó a su escritorio y recogió un marco de fotos plateado que había estado de espaldas a él. Lo giró. Era una foto de un niño de unos 4 años con cabello rizado oscuro y los ojos castaños profundos de Adriana. Se estaba riendo, sentado en un columpio en lo que parecía ser un hermoso jardín bañado por el sol. Era un niño perfecto y hermoso. «Este es Noé», dijo ella suavemente. «Mi hijo, nuestro hijo». Esteban miró la foto y el peso total de sus acciones se estrelló contra él con la fuerza de un golpe físico. No era solo una carrera, una prometida o una reputación lo que había perdido. Era esto, este niño, esta risa, una vida, una familia. Es hermoso», tartamudeó, extendiendo una mano como si quisiera tocar la foto. Adriana la retiró bruscamente. «Sí, lo es. Es inteligente y es amable, y es el centro de todo mi universo. Cada movimiento que he hecho, cada empresa que he adquirido, cada estrategia que he desplegado, ha sido para construir un mundo para él. Un mundo del que usted nunca formará parte». Ella lo miró. La poderosa e intocable señorita Dubois, y por un momento fugaz, él solo la vio como una madre protegiendo a su hijo. «Ha sido despedido de Cortés y Asociados, con efecto a partir de esta mañana», dijo, su voz una vez más. «Todo negocios». Silvia Cortés ha terminado su compromiso. Su ático es un activo corporativo y se espera que lo desocupe a finales de mes. No le queda nada a Esteban. Me he asegurado de ello. Se dio la vuelta y volvió a colocar la foto de su hijo en el escritorio, mirándola a ella. «La contabilidad está completa. Las cuentas están equilibradas. Ahora, salga de mi oficina, salga de mi edificio y salga de mi vida». Él se quedó allí, un hombre completamente destrozado, despojado de todo. La había desechado por un reino de ambición, y ella había regresado no solo para reclamar lo suyo, sino para mostrarle el verdadero tesoro invaluable que había tirado a la basura. Esteban salió tambaleándose del edificio. El meridiano, a la dura luz de la tarde, un fantasma en una ciudad que ya no sabía su nombre. El mundo que había construido con tanto cuidado había sido demolido pública y profesionalmente. La noticia de su despido ya se estaba extendiendo por el mundo financiero. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. Correos electrónicos de recursos humanos sobre su indemnización o la falta de ella. Un mensaje de texto brusco de Silvia que simplemente decía: «No me contactes de nuevo», y alertas de sitios de noticias que detallaban el cambio de gestión en lo que quedaba de Cortés en Asociados. Pasó las siguientes semanas en un estado de autocompasión
y desesperación. Se mudó a un apartamento de alquiler barato que olía a cigarrillos rancios, un lugar que era un eco sombrío del que él y Adriana habían compartido una vez. El Maserati fue embargado. El Patek Philippe se vendió por una fracción de su valor para cubrir el alquiler. Intentó encontrar trabajo, pero la campaña de tierra quemada de Adriana había sido exhaustiva. Su nombre era tóxico. El hombre que una vez comandaba salas de juntas no podía conseguir que le devolvieran una llamada para un puesto de analista junior. Un martes lluvioso, en un ataque de patética desesperación, se encontró fuera de una pequeña y exclusiva escuela privada. Sabía por una inmersión profunda en blogs de sociedad que allí era donde Noé estaba inscrito. Solo quería echar un vistazo, una oportunidad de ver al hijo que había perdido. Se paró al otro lado de la calle, una figura patética, con un traje arrugado, mientras las madres y las niñeras con uniformes impecables recogían a sus hijos. Entonces lo vio. Noé bajó rebotando los escalones, con su pequeña mochila torcida, su cara iluminada con una sonrisa alegre. Iba de la mano de Arturo Kensington. El niño charlaba sin parar, señalando a un perro en la calle, y Arturo lo escuchaba con una indulgencia de abuelo. Eran una imagen de una vida feliz y normal, una vida que Esteban había tirado a la basura. Cuando se acercaron a un coche de lujo que esperaba, la puerta trasera se abrió y Adriana salió para saludar a su hijo. Se arrodilló. Su poderosa persona de CEO se derritió instantáneamente, reemplazada por el amor puro y sin adulterar de una madre. Le alisó el cabello a Noé y lo abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su pequeño hombro. En ese momento, mirándolos desde el otro lado de la calle bajo la lluvia, Esteban finalmente lo entendió. Su venganza nunca se trató de destruirlo. Se trataba de protegerlos. Todo lo que ella había hecho, el derribo corporativo, el exilio social, era para construir una fortaleza alrededor de su nueva vida con su hijo. Una fortaleza tan alta y tan fuerte que el hombre que la había lastimado nunca podría volver a tocarlos. Su destrucción fue simplemente una medida defensiva necesaria. Él no era el objetivo, era simplemente un obstáculo que había sido eliminado. Derrotado, se dio la vuelta y se alejó, aceptando finalmente su propia y completa irrelevancia. Mientras tanto, la vida de Adriana acababa de comenzar. Con el capítulo de los Cortés cerrado, su enfoque cambió por completo. El fuego frío de la venganza que la había impulsado durante 5 años había cumplido su propósito. Ahora estaba apagado, reemplazado por el brillo cálido y constante del propósito. Había demostrado a su padre y al mundo que no era solo una heredera, sino una líder brillante y capaz por derecho propio. Se ganó no solo su respeto, sino su asociación. Estableció la Fundación Noé, un esfuerzo filantrópico masivo dedicado a apoyar a las madres solteras y a brindar oportunidades educativas para niños de escasos recursos. Invirtió cientos de millones en ella, creando refugios, financiando becas y construyendo guarderías. Usó su propio pasado doloroso como un modelo para ayudar a otros a construir un futuro mejor. La chica que una vez necesitó un refugio, ahora los construía para miles. Nunca volvió a casarse. Los hombres estaban interesados, por supuesto, hombres poderosos y ricos que se sentían atraídos por su inteligencia y fuerza. Pero su vida estaba llena. Su imperio era su trabajo, pero Noé era su mundo. Sus tardes no se pasaban en galas, sino en casa, en su extensa finca de Ginebra o en su ático de Madrid, haciendo los deberes,
construyendo elaborados castillos de Lego y leyendo cuentos antes de dormir. Una noche, aproximadamente un año después de su reunión final con Esteban, Arturo Kensington la encontró en la terraza del ático mirando las luces de la ciudad. Noé estaba dormido dentro. «Llegó una carta para ti hoy», dijo Arturo, sosteniendo un sobre. «Es de él». Adriana miró el sobre blanco liso. El nombre de Esteban no estaba en la dirección del remitente, pero ella lo sabía. Lo tomó. Sus dedos firmes. Por un momento, consideró abrirlo. Quizás era una última súplica desesperada. Quizás era una disculpa escrita con la claridad de un hombre destrozado. Pero luego miró las luces de la ciudad, al edificio El Meridiano, brillando intensamente entre ellas, un monumento a su resiliencia. Pensó en su hijo durmiendo pacíficamente en su cama, a salvo y amado. Ella ya había escrito el final de esa historia. No quedaba nada por decir. Sin leerla, Adriana rompió la carta por la mitad, luego en cuartos, y dejó que los pequeños trozos de papel blanco se deslizaran de su mano, atrapando el viento y esparciéndose por la vasta e indiferente ciudad de abajo, como las cenizas de una vida que ya no vivía. Tuvo su revancha, pero había encontrado algo mucho más valioso en el proceso: paz. Ella no era la esposa que fue desechada. Era Adriana Dubois, la mujer que construyó un imperio a partir de las cenizas, no por venganza, sino por el futuro. Y su reinado acababa de comenzar. La historia de Adriana es un poderoso recordatorio de que nuestras heridas más profundas a menudo pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza. Es un viaje desde la traición final hasta el triunfo absoluto, demostrando que la verdadera venganza no se trata de destruir la vida de otra persona, sino de construir la tuya en algo magnífico e irrompible. Ella transformó su dolor en poder, su desamor en un imperio global y su papel como víctima en el de una protectora victoriosa para su hijo. Si su increíble viaje desde un callejón, empapado de lluvia, hasta la cima del poder, te conmovió, por favor muestra tu apoyo dándole a ese botón de «Me gusta». ¿Qué te pareció su épico plan de venganza? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos, y para más historias fascinantes de resiliencia y redención, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar esa campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Gracias por escuchar.